El presente vídeo es una estructuración gráfica a nivel de mapas conceptuales y lectura de la obra del Dr. Evaristo Méndez Quintero, titulada Epistemología aplicada a la investigación científica. Es un referente bastante claro y muy útil para toda persona que desee realizar un trabajo de tesis, ya sea a nivel de licenciatura, a nivel de maestría o de doctorado. Tiene todos los componentes y elementos necesarios para validar este trabajo de tesis, ya que se prodiga mucho en lo que es la sustentación y la fundamentación del mismo. Sin embargo, la obra del doctor Evaristo Méndez Quintero es bastante densa y en aras de darle una mayor simplificación para un mejor entendimiento del lector, lo llevé a un plano gráfico, de tal manera que me he permitido hacer mapas conceptuales de su obra, a fin de que el lector tenga una mayor permeabilidad, una mayor asimilación de la misma. Fundamentos gnosiológicos de la ciencia en la modernidad. Se iniciará la explicación de la ciencia moderna a partir de los fundamentos gnosiológicos, comparando la concepción de ciencia y de su método de uno de los epistemólogos más reconocidos en América Latina, como lo es Mario Bunge, y la de Renato Descartes, filósofo francés considerado, junto con Galileo, como uno de los fundadores de la metodología en la modernidad. En la mayoría de los manuales de enseñanza de la ciencia se ha dado una imagen de la misma que busca descubrir las leyes de la naturaleza o de la sociedad y su contenido de verdad, mediante la aplicación única del método científico, de modo de evitar la subjetividad o la intromisión del sentido común, o la subjetividad e ideología del propio investigador. Señala Bunge que si la sustancia objeto no puede ser lo distintivo de toda la ciencia, entonces tiene que serlo la forma, el procedimiento. Bunge 1983, página 22. Inmediatamente especifica que la peculiaridad de la ciencia tiene que consistir en el modo como opera para alcanzar algún objetivo determinado. En otros términos, en el método científico y en la finalidad para la cual se aplica dicho método. Aunque este autor aclara que el método no es un conjunto de instrucciones, presenta 8 operaciones que conforman el método. Esto lo ratifica en su famoso libro Epistemología, 1980, cuando señala que una investigación procede como arreglo al método científico si cumple con las siguientes etapas de investigación. Primero, descubrimiento del problema. Segundo, planteo preciso del problema. Tercero, búsqueda de conocimientos relevantes. Cuarto, tentativa de solución. Quinto, invención de nuevas ideas. Sexto, obtención de la solución. Séptimo, investigación de las consecuencias. Octavo, puesta a prueba y corrección de las hipótesis. Esta concepción de Bunge no ha variado en esencia desde cuando Descartes la formuló en su obra monumental El discurso del método, en 1637. Entre ambos han transcurrido más de 340 años,
coinciden en que la ciencia se hace por medio de reglas o pasos. En efecto, Descartes estableció 4 preceptos o reglas de investigación. La primera era no aceptar nunca cosa alguna como verdadera que no la conociese evidentemente como tal. La segunda regla era dividir cada una de las dificultades en tantas partes como fuera posible. La tercera regla era la de conducir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los más simples y finalmente hacer en todas partes enumeraciones tan completas y revistas tan generales que estuviese seguro de no omitir nada. Bunge por su parte concluye diciendo que donde no hay método científico no hay ciencia. Esta posición es parcial e inclusive extraña en un pensador que se ha dedicado a explicar la filosofía de la ciencia. Considero que, obviando este error, ya que la ciencia no solo es método, sino fundamentos, principios, Bunge proporciona aportes considerables a esta temática. Al declarar que la única vía es el método, también sería sumamente radical, siendo característico del absolutismo científico que defendió la modernidad. Además, esa visión ha llevado a una retórica y a un círculo vicioso que justifica la ciencia por el método científico y el método científico por la ciencia. Hay un reduccionismo de los fundamentos gnosiológicos a la lógica de la investigación. El círculo vicioso dio pie inclusive a cancelar la discusión epistemológica en los establecimientos educativos que promueven la ciencia, reduciéndolo todo a la metodología de la investigación, como veremos más adelante. En la misma dirección y bajo una aparente oposición ideológica, cuando este tema estaba en su punto más álgido, en la década de los 60, en el siglo pasado, cuando se daba un enfrentamiento entre el mundo capitalista y el socialista. Los profesores Kedrow y Spirkin, en 1968, señalaban que la ciencia es una forma superior de los conocimientos, que trata de las leyes del mundo externo, los cuales se obtienen mediante métodos cognoscitivos que se reflejan en conceptos exactos. Después de estas propuestas del método, brotaron como abrojo miles de libros sobre cómo investigar, cómo hacer ciencia. Se constituyó una especie de libro o Biblia donde todo científico debería acudir para aprender el método y ser entonces excelente o genio. Esta especie de Biblia exigía pureza, ya que revelaba la forma correcta, exacta y válida de generar conocimiento. Esta Biblia conminó al científico a vestirse de blanco, de objetividad, de neutralidad, igual como las religiones oficiales que piden ceñirse a los preceptos de sus viejos o nuevos testamentos, donde el Dios revelaba el secreto de la existencia. En la ciencia oficial se pide seguir el método científico como revelador de la única verdad, sin pretender desconocer los aportes de la Biblia. Véase cómo la ciencia comete un error en su reduccionismo metodológico. Por ello, nuevamente la importancia de la epistemología, en tanto que, siguiendo a Bachelard, nos permite estar vigilantes
ante los obstáculos internos que se presentan en la construcción del conocimiento. Resulta sumamente preocupante que en las famosas revistas científicas todos los artículos incluidos pasan por el mismo esquema de introducción, materiales y métodos y resultado. Véase, por ejemplo, el Acta Científica Venezolana, editada por la Asociación en la última década. Es preocupante porque se observa claramente la reducción de la investigación a la metodología y esta a las técnicas de investigación. Dejan de lado la discusión de los fundamentos epistemológicos. Es como construir un edificio sin planos, sin diseño arquitectónico. El nuevo ente consolidado de la modernidad era la ciencia y su método, siendo esto un arquetipo que realmente no revela las grandes y fascinantes dimensiones de la ciencia. Pensar que se justificó la ciencia como el último estadio de la historia, como lo planteó Comte, 1980. El fundador del positivismo, en su discurso sobre el espíritu positivo, en el siglo XIX ese espíritu se ha impuesto como única cultura popular, inclusive reduciendo la misma a la ciencia, execrando la filosofía, despreciando la sabiduría popular, que llamaron sentido común o sentido vulgar, excluyendo la misma espiritualidad, subestimando el arte y la literatura. Esto es claramente una tragedia civilizatoria al ser impuesta por determinados poderes e intereses. La ciencia en detrimento de todos los componentes culturales. Pero todo esto llegó a su fin en la posmodernidad, tal como lo explicaremos en este trabajo. Los fundamentos nosológicos de la modernidad realmente se concretan en principios que aluden al origen y esencia del conocimiento científico, así como los criterios de verdad que los fundamentan, desarrollados en un contexto social e institucional donde son reconocidos.